Buenos días, mi nombre es Andrés Riveros y hoy voy a hablar sobre el Oriente Próximo durante la Guerra Fría. Bueno, los temas que voy a tratar a lo largo de la exposición, voy a tomar el año de 1979 como punto de partida en la exposición para realizar relaciones antes de 1979 y después de este año. Entonces voy a tratar sobre el Oriente Próximo antes de 1979, el año de 1979, el Oriente Próximo después de este año, sobre todo los casos de Israel y Egipto, el caso de Irán, el caso de Irak y el caso de Afganistán. Después también hablaré sobre la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán que surgió durante esta época. Bueno, para ponernos un poco en contexto, un mapa de Oriente Próximo de los países que mencionaré a lo largo de la exposición y que son como importantes para entenderlo. Como se puede ver en el mapa, tenemos Arabia Saudita, a Irán, Irak, Egipto, Israel, Líbano, Siria, Jordania, Turquía, Yemen, Omán, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait y Afganistán. Bueno, empezando dando un contexto de cómo se encontraban estos países antes de 1979, en plena Guerra Fría, pero antes de 1979, antes de los sucesos de los que voy a hablar. Para empezar, con Egipto e Israel, habían estado en constantes conflictos estos dos países desde 1967, prácticamente siempre por problemas territoriales entre ambos estados. Y hubo tres guerras durante estos conflictos de las que ya mencionaré después. Y terminaron mayormente, bueno, todas terminaron con prácticamente la victoria israelí, lo cual aumentó las pésimas relaciones que habían entre el mundo árabe y el Estado judío ya para la época. Em, Había bastante tensión en el periodo de las entreguerras. En los periodos de supuesta paz entre una guerra y la otra igual se sentía mucha tensión en las fronteras de estos dos países. Siguiendo con Irán, Irán se encontraba bajo el poder del Shah, que es como un emperador, eh, de lo que ya hablaremos más adelante. Este Shah tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos y con Arabia Saudita, lo cual las relaciones con Estados Unidos le permitió ser un país para la época bastante liberal y moderno, sobre todo en comparación a a lo radical que sería después de 1979. A pesar de tener como, por decirlo así, una buena situación y unas buenas relaciones para la época, también presentaba problemáticas sociales, prácticamente porque el pueblo no estaba muy de acuerdo con que tuvieran buenas relaciones con Estados Unidos y no estaban muy de acuerdo con este liberalismo que estaba manejando el país para la época. Sobre Irak, antes del 79 estaba bajo el dominio del partido Baas, que es el mismo partido por el que va a estar dominado después del 79. Irak no cambia mucho su situación, pero igual pasan cosas importantes. Antes de 1979 tenían cierta estabilidad debido a un crecimiento económico que experimentaron años antes, que ya mencionaré. Aunque también tenían conflictos internos, sobre todo con los kurdos, con las personas de etnia kurda que habitaban el norte del país tenían bastantes problemas con el gobierno. Y con Afganistán, antes del 79, habían tenido bastantes problemáticas por ver cómo se controlaba el país. Habían pasado por un tiempo de monarquía que se había derrocado. Después se instauró una república. Después llegó la Unión Soviética a traer su influencia e intentar imponer su control sobre Afganistán. Bueno, ya mirando el año de 1979, que digo que es un punto de inflexión, es un punto que marca un antes y un después en el Oriente Próximo durante la Guerra Fría por estos cuatro sucesos principales, que es el Tratado de Paz entre Israel y Egipto, la Revolución iraní, el ascenso de Saddam Hussein en Irak y la invasión soviética de Afganistán. Bueno, iniciando con el caso de Israel y Egipto, como ya mencioné, se trata de una firma de un tratado de paz tras 12 años de conflicto, como ya dije, en los que se dieron estas tres guerras principales, que fueron la guerra de los 6 días, la guerra de desgaste
y la guerra de Yom Kippur, que aunque no hubo un claro vencedor, se dice que Israel fue como el ganador de estas guerras porque fue el menos afectado de los dos y Egipto no logró infringir tanto daño como esperaba en Israel. El tratado de paz fue firmado por Menachem Begin, que era el primer ministro de Israel en la época, Anwar el Sadat, que era el presidente de Egipto, y con la mediación del presidente de Estados Unidos de la época, que era Jimmy Carter. Anwar el Sadat, el presidente de Egipto, tras este tratado de paz, empezó relaciones comerciales entre Egipto e Israel, se alineó más a Estados Unidos durante la Guerra Fría en esta época, y esto le permitió recibir apoyo militar de Estados Unidos. Esta firma de este tratado de paz conllevó que Egipto era el primer país árabe en reconocer a Estados Unidos, al Estado de Israel, oficialmente. Y esto fue considerado como una traición por muchos países árabes porque estaba reconociendo un Estado judío dentro del territorio árabe. Y esto causó que se suspendiera a Egipto de la Liga Árabe durante 10 años. Entonces, este suceso de la suspensión de Egipto, sumado a esa buena relación que tenía con Estados Unidos, no le gustó mucho al pueblo y cayó la popularidad de El Sadat en Egipto, lo que conllevó a que fuera finalmente asesinado en 1981. Acá podemos ver unas imágenes de la Guerra de los 6 días y de la firma del Tratado de Paz. Se pueden ver los presidentes de cada país y también el presidente Jimmy Carter. Siguiendo con Irán, la revolución iraní de 1979 marcó el fin de la dinastía Pahlavi, a la que pertenecía el Shah. Fue la dinastía que fue instaurada para gobernar Irán en 1925 y era una dinastía alineada al bloque capitalista. Era bastante alineada a Estados Unidos. Y esta revolución fue causada principalmente por las protestas del pueblo en contra del exilio del ayatolá Ruhollah Khomeini. Eso significa que el Shah quiso exiliar a Ruhollah Khomeini y eso no gustó para nada al pueblo, por lo que se alzó, llevó a cabo la revolución, al final terminó tomando el poder Ruhollah Khomeini e impuso una teocracia que era hostil a ambos bloques, tanto al bloque capitalista como al comunista, bajo el lema de ni este ni oeste, solo Islam. Ruhollah Khomeini exilió al último Shah, a Mohammad Reza Pahlavi. Presentaba un fuerte rechazo a Estados Unidos, esto se vio reflejado en la toma de la embajada americana en Teherán, y estas malas relaciones entre Estados Unidos e Irán persisten hasta la actualidad. Ruhollah Khomeini intentó internacionalizar la revolución en otros países de la región y presentaba bastantes críticas a Israel y a Estados Unidos. Sobre todo se veían estas críticas en peregrinaciones de iraníes musulmanes a la Meca, por lo que en 1987 se dio un suceso bastante importante en el que 400 iraníes murieron a fuerzas de los saudíes durante estas protestas. Y esto empeoró las malas relaciones que ya tenían Arabia Saudita e Irán. Acá se puede ver al último Shah de Irán, a Mohammad Reza Pahlavi y al Ayatollah Ruhollah Khomeini. Siguiendo con el caso de Irak, tenemos la toma del poder por parte de Saddam Hussein. Saddam Hussein tomó el poder deponiendo al anterior presidente, al-Bakr, también del partido Baas, que es el mismo partido al que pertenece Saddam Hussein. Saddam Hussein tomó el poder tras varios años ya inmerso en el gobierno iraquí, puesto que antes de ser presidente había sido líder de servicios de inteligencia y había tenido el control de la política exterior de Irak. Cabe resaltar que Saddam Hussein era obviamente musulmán de confesión suní en un país donde la mayoría son chiitas. Había mencionado que por los años anteriores Irak había tenido como un auge económico que se vio reflejado debido a la nacionalización del petróleo de 1975 y esto ayudó a que Irak estuviera como en un buen momento comparado a su pasado. Aprovechando este buen momento por el que pasaban, Irak declaró la guerra a Irán en 1980 debido a que veían al régimen iraní como una amenaza y también debido a la persuasión que ejerció Estados Unidos, la Unión Soviética y Arabia Saudita para que declarara la guerra a Irán, porque esos también veían a Irán como una amenaza.
Esos mismos países le brindaron apoyo militar y económico a Irak durante la guerra. Esa misma guerra acabó en 1988 con un enorme costo de vidas, fue una de las guerras más sangrientas de la segunda mitad del siglo XX y tuvo como consecuencia el intento de invasión de Kuwait de 1990. En 1990 Irak intenta invadir Kuwait con el pretexto de que es una recompensa por haber defendido a las monarquías del Golfo ante Irán. Claramente este intento de invasión no fue apoyado por ninguno de los países de la región. Acá podemos ver unas imágenes de Saddam Hussein y de la guerra entre Irak e Irán. Siguiendo con el caso de Afganistán, vamos a hablar de la invasión soviética en Afganistán. Esta invasión fue causada principalmente por el ascenso al poder de Hafizullah Amin, que ascendió al poder tras un golpe de Estado en septiembre de 1979, deponiendo al anterior presidente Nur Taraki, que era prosoviético, y obviamente ser prosoviético durante su mandato, que solo duró un año, tuvo bastante ayuda militar y tecnológica por parte de la Unión Soviética. Por el contrario, a Nur Taraki, el nuevo presidente Amin, era totalmente antisoviético, y aunque solo gobernó 3 meses, durante esos 3 meses de gobierno intentó reducir la influencia soviética en Afganistán, y esto lo tomó la Unión Soviética como un pretexto para invadir Afganistán, con el fin de mantener su influencia pues, en el país y garantizar la lealtad del régimen. Esto fue el 27 de diciembre del 79. Y claramente esta invasión se dio en contra de la oposición afgana, que estaba en contra del control de la Unión Soviética, porque estos habían realizado una reforma agraria con el gobierno anterior y querían llevar a cabo una modernización e imponer un estado laico, lo cual no le gustó para nada a los afganos, puesto que Afganistán es un país con costumbres muy arraigadas y no querían dejarlas por la influencia de un país totalmente ajeno. Como dije, Amin solo gobernó durante 3 meses porque fue asesinado el mismo día que inició la invasión soviética, y tras ser asesinado asciende al poder Babrak Karmal, que fue un presidente prosoviético, fue un presidente que impuso la Unión Soviética en Afganistán y era afines a sus ideales. Siguiendo con Afganistán, después de 10 años de invasión y después de la guerra afgano-soviética, que acabó en 1989, las tropas soviéticas abandonan Afganistán totalmente derrotadas. Esto fue considerado un fracaso para la Unión Soviética, porque aunque no hubo como ni un ganador ni un vencedor claro, fue más un fracaso para la Unión Soviética debido a los pocos beneficios que pudo sacar de la invasión, al alto costo económico que le tuvo que invertir a la guerra y, y el alto costo humano que le valió estar en la guerra de Afganistán durante 10 años. Fue tanta el fracaso que se le considera el Vietnam soviético, puesto que este fracaso para la Unión Soviética es equiparable al fracaso que sufrió Estados Unidos años antes en la guerra de Vietnam, y esta derrota precipitó el fin del comunismo. Entonces fue un punto de inflexión bastante importante. Cabe resaltar que durante la invasión surgieron bastantes guerrillas nacionalistas y guerrillas islamistas. Estas dos eran apoyadas por Estados Unidos, por China y por Pakistán, a los que no les convenía que la Unión Soviética tuviera ese territorio de Afganistán. Obviamente fueron apoyadas por esos países secretamente. Yendo a la parte de las guerrillas islamistas, mezclada la difícil situación que llevaba Afganistán en esa época y mezclado con el discurso islamista de estas guerrillas, esto propició el surgimiento de grupos radicales como el grupo de Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que de hecho Osama Bin Laden fue un guerrillero islamista durante la guerra afgano-soviética. Acá podemos ver las imágenes de las tropas soviéticas abandonando Afganistán y al que fue presidente de Irán, Hafizullah Amin. Siguiendo con la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, estos dos países han tenido altos y bajos en sus relaciones a lo largo de la historia, principalmente por inconvenientes religiosos, debido a que Arabia Saudita e Irán son los principales exponentes del Islam en Oriente Próximo, pero Arabia es de mayoría de confesión sunita e Irán es de confesión chiita. Entonces esto les ha traído bastantes problemas a lo largo de la historia.
aunque durante la dinastía Pahlaví de Irán, entre 1925 y el 79, como ya lo mencioné, hubo muy buenas relaciones entre ambos países. De hecho, firmaron tratados de amistad, acuerdos de fronteras y tenían el compromiso de mantener la paz en el sector. Después de la revolución iraní del 79, que se impuso la teocracia, como ya mencioné, esto hizo que se realzaran esos conflictos religiosos y más aún con el apoyo que le dio Arabia Saudita a Irak en la guerra entre Irak e Irán. Pero después del fin de la guerra, mejoraron las relaciones hasta el 2004. Acá ya había acabado la Guerra Fría, pero pues es un problema que surgió durante la Guerra Fría y que se mantiene hasta nuestros días. Entonces se dice que entre el 90 y el 2004 hubo una mejora de relaciones entre esos dos países, porque en el 2004 se descubrió que el gobierno de Irán apoyó secretamente insurrecciones hutíes en Yemen. ¿Qué son los hutíes? Es un grupo radical chiita que estaba atacando la frontera con Arabia Saudita y esto lo financió y lo apoyó secretamente el gobierno de Irán. Entonces ahí se rompieron las relaciones entre estos dos países, inició una guerra civil en Yemen, que es considerada una guerra proxy entre Arabia Saudita e Irán. Una guerra proxy es como una guerra indirecta entre estos dos países porque cada uno apoya a un bando diferente en la guerra de Yemen. Durante la década del 2010 las relaciones fueron empeorando cada vez más, también porque tomaron bandos diferentes en la guerra también de Siria, y esto ha derivado en que hayan constantes tensiones hasta la actualidad entre Arabia Saudita e Irán. Y esas tensiones han permitido que esta situación se le conozca como la nueva Guerra Fría en Oriente Próximo, porque la tensión que se vive actualmente entre estos dos países es comparable de cierta manera con la situación de tensión que se vivía entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Civil, durante la Guerra Fría el siglo pasado. Acá podemos ver unas imágenes de los rebeldes hutíes en Yemen y el mapa territorial de la guerra de Yemen. La parte roja de los hutíes es apoyada por Irán, mientras que la parte azul de los suníes es apoyada por Arabia Saudita. Y eso sería todo. Muchas gracias.